Este video tiene por finalidad analizar uno de los objetivos del interrogatorio. Concretamente, se hace referencia a que fluya la información. Bajo esta denominación se agrega uno de los aspectos centrales, si no el fundamental, de cualquier presentación de un testigo o perito. Se hace referencia a la meta de que el juzgador entienda cuál es el objetivo de este testimonio aquí, en esta audiencia. Concretamente, ¿por qué es central este objetivo? Miren que el COGEP nos ha dado un mensaje muy claro. ¿Qué nos ha dicho? Al menos en el caso de los testigos no hay dónde perderse. Al juez le ha indicado con claridad: no se va a dormir a su casa hasta que haya resuelto esta controversia. ¿Y por qué este hecho es fundamental? Porque a diferencia de lo que sucede en materia penal en el COIP, donde hay versiones, se podría pensar que hay al menos alguna herramienta que pueda suplir la declaración del testigo. Es cierto que en ese código claramente se dice que está prohibido que estos documentos sirvan como prueba. Pero la situación del COGEP es aún peor. Simplemente no existen. Ahora, imaginémonos que el testigo ha dado información y esa información se quiebra y no llega a su receptor. El juez tiene que resolver esta causa y lo va a hacer sin esta información. Por esto es un tema central. Ahora, para cumplir este objetivo, a su vez nos vamos a fijar dos metas. La primera, guarda relación con que la información sea ordenada. El orden es fundamental para conseguir accesibilidad al juzgador. Concretamente, ¿cuál es un buen orden para que la información fluya, para que sea perceptible, para que sea fácil de entender? Básicamente, el orden cronológico. ¿Dónde radica la importancia y el potencial de este orden? Básicamente, se debe a que así es como vivimos. Me explico. El pasado no es nada más que un recuerdo, el futuro una proyección. ¿Qué es la vida? Un permanente presente, hasta claro el día en que morimos, eso está claro. Pues bien, si es así, resulta que el día de hoy para mí fue despertarme, darme un baño, desayunar, y así fue transcurriendo el día. Y en ese orden transcurre la vida de ustedes, del testigo y, lo que es más importante, del juzgador. Por eso es que, si le entregamos en este orden temporal, la información normalmente para quien va a resolver la causa le va a ser accesible. Y eso es lo que queremos. No siempre este orden es necesariamente el mejor. Hay casos, por ejemplo, complejos. Hablemos de una tenencia de un chico. Realmente no hay un hecho que narrar. Por eso es que este orden muchas veces resulta insuficiente. A lo mejor necesitamos, por ejemplo, contar varios temas. ¿Cuál es la relación de este chico con el padre? ¿Cuál es la relación de este chico con la madre? ¿Cuál es la relación de este chico con sus amigotes? ¿Cuál es la relación de este chico con sus compañeros de trabajo? Imaginémonos que trabaja. ¿Cuál es la situación de este chico en la escuela? ¿Cuál es la situación de este chico con el alcohol, si es que tiene un problema de alcohol? En fin, como vemos, aquí hay temas. No basta un hecho, se necesita trabajar en relaciones. Por ejemplo, también se suele realizar los peritajes en este orden. No es importante que me venga y me narre cómo rompió el sobre, cómo sacó el documento que iba a ser analizado. No. Generalmente yo puedo preguntarle: disculpe, ¿y a qué conclusión llegó? Que la firma indubitada coincidía con el documento que me habían dado a analizar. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Fíjense que he alterado el orden. Ya no es secuencial, más cómo me mantengo en un esquema temático sigue teniendo sentido mis preguntas. Pues bien,
Estos son los dos grandes órdenes y esta es las orientaciones que el abogado dispone para poder encaminar los testimonios. Además de que sea ordenado, hay un segundo objetivo que es central: evitar las objeciones. Como se pudo ver en el video de Rainmaker, es fácil constatar que un interrogatorio con múltiples objeciones fácilmente se va al fango. Se pierde el orden, se pierde el interés, se desnaturaliza su contenido. De hecho, se puede ver que en ese interrogatorio el abogado se centró en una proposición fáctica, que es que le habían dicho: usted debe ser estúpida, 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 y toda la información adicional que de hecho una de las partes tenía: el cómo contrató, cómo le atendieron, qué le ofrecieron, qué le dijeron cuando ella iba a presentar esas reclamaciones. Todos esos matices simplemente se perdieron. Podemos ver cómo las objeciones, en caso de abogados inexpertos, incluso llevan a que haya retiros precipitados y se pierdan muchísimos matices y hechos trascendentes para el caso. Ok. Si se cumplen con estos dos objetivos, pues el interrogatorio es aceptable. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para conseguir este objetivo? Las preguntas. En un interrogatorio, el abogado no puede hacer nada más que preguntas. De ahí la importancia de haber estudiado cuáles eran los tipos de preguntas. Preguntémonos por un momento. Si es que yo deseo una narración cronológica, ¿cuál sería el instrumento ideal? ¿Qué tipo de preguntas debería usar? Las abiertas. ¿Por qué una pregunta abierta? Porque si yo pregunto algo así como: relátanos qué sucedió el día 14 de febrero a las 16 horas aproximadamente, ¿va a venir o no una narración? Conseguir este efecto con preguntas sugestivas o cerradas prácticamente es imposible. Por eso es que si yo quiero una narración, pues, ¿qué debo hacer? Pedírsela. Relata, cuenta cualquier frase que dé como resultado aquello que yo busco. Es muy útil aprender a asumir las responsabilidades. El testigo hace lo que le solicitamos. Si el abogado le pide contar, pues va a venir un relato. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que la cabeza del testigo también funciona en orden cronológico. Así que normalmente él hará un relato ordenado en el tiempo. Si se salta de algo, de no ser, si rompe de alguna manera cualquiera hecho dentro de este esquema, para eso está el abogado, para reconducirle, para volverle a llevar al punto que el litigante necesitaba. Pues bien, entonces esta es la principal herramienta para alcanzar este objetivo. Para la segunda submeta, esto es evitar evitar objeciones. También es muy útil el utilizar este mismo instrumento. ¿Por qué razón? Si vemos un interrogatorio que se produce de esta manera, si viene una narración, pues la información va a fluir por parte del testigo. Esto va a ser bastante menos probable el introducir preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas en el interrogatorio suelen equivaler al 90% aproximadamente de las objeciones que se presentan. Por tanto, este mismo instrumento sirve para las dos cosas. Por eso es que, para efectos de conseguir que fluya la información, las preguntas abiertas son la herramienta central que dispone el abogado. Muchas gracias.